Y vamos a presentar la pantalla. Ujú. Quedamos por hacer este ejercicio, ¿cierto? Correcto. Perfecto. ¿Alguien, de todas formas, alguien lo quiere hacer? Ya, profesor. ¿Quién? Leonardo. Uy, O no sé si Leonardo. si alguien Es más para que quiere. te, es para que te vea Nicole, ¿verdad? Exacto. La saludé y no me Uy, dijo nada. Le Los dije, puntos, hola, los puntos de Leonardo tienen que compartirlos conmigo. será un placer. oye, Leonardo. Será un placer. Uy, Nicole. Ya te la tiraron plena, Nicole. ¿Mm? Bueno, entonces, haznos el favor de leer aquí, Leonardo, por favor. Dice, se diseña una unidad de intercambiador de calor con agua helada para enfriar 5 metros cúbicos por segundo de aire a 100 kilopascales y 30 grados centígrados. Correcto. Hasta 100 kilopascales y 18 grados centígrados. O sea, la presión se mantiene constante, solo cambia la temperatura. Usando agua helada a 8 grados centígrados, determine la temperatura máxima del agua a la salida cuando su tasa de flujo es de 2 kilogramos sobre segundo. Correcto. Correctísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Tenemos este dibujo. Vamos a... lo voy a poner aquí acá. Ya. Un momentico. Listo. Tenemos este dibujo. Entra en 5 metros cúbicos por segundo de aire a 100 kilopascales y 30 grados centígrados. Entonces, por uno entra el aire, y por otro por tres entra sale el agua aire. fría. No es correcto. Entonces, Eh, empecemos a definir los estados, ¿no? sí, Uh-huh. entonces dicen que es agua congelada, agua helada. Correcto. No recuerdo la presión, 100 kilopascales, ¿no? 100 kilopascales. Entonces, el líquido comprimido. ¿Qué? ¿No? Estamos hablando de aire, ¿no? ¿O estamos hablando de Estamos qué? hablando del agua. El estado 1 es el aire. Ah, sí, sí, está hablando del agua, perdón. Dice, aire a 18 kilopascales, a A 100 100 kilopascales kilopascales y y 30 grados 30 centígrados. grados centígrados. Yo hace unas clases les dije que averiguaran qué pasaba con el aire, qué pasaba con los gases ideales cuando evaluábamos la energía. Hoy es el día en el que lo vamos a utilizar. Entonces, aire. Correcto. Gas ideal del aire. Ajá. Hay que usar la tabla A17, ¿correcto, bro? Dice gas ideal aire, ¿cierto? Sí, hay que usarla. No sé.
Sin embargo, ahí, ¿cómo entramos a esa tabla? Aquí está con temperaturas a grado Kelvin. Te pasamos 30 grados a grados Kelvin. Sí, pero ¿y qué pasa con la presión? Ahí trabajas con la presión relativa. Presión, no se llama presión relativa, es presión reducida, que es la que calcula, la que trabajamos al comienzo. Pero no, no es por ahí. Parece que no hicieron la tarea cuando se los mandé. Entonces, vamos a perderle un momentico, esos son 2 minuticos. Ocurre que para los gases ideales, ¿cierto? Los gases ideales, la presión tiene un efecto prácticamente nulo en propiedades termodinámicas como son la energía interna o la entalpía. ¿Cierto? Entonces, las propiedades de energía interna y de entalpía solo se evalúan a la temperatura en Kelvin, a diferencia del volumen específico, porque el volumen específico sí tiene una alta dependencia de la presión por ser un fluido compresible, ¿correcto? Correcto. Okay. Ahora sí. Entonces serían 30 grados Más 273 173.15 son... No, se dejaron 273 normal, Cerreito. Ok, 303. A 303 303 grados. grados centígrados. Entonces, toca interpolar. Te puedo apostar, vamos a hacer una apuesta, y es que la entalpía es de aproximadamente 303 también. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Aproximadamente 303. Sí, yo también quiero lo mismo. $303.2. 103.2. Corre esto por acá. Kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Por qué ocurre esto? El aire tiene una curiosidad, y es que su valor de la entalpía es numéricamente similar a su valor de la temperatura en Kelvin. Similar, no es igual. Similar. Por decimales. Es correcto. Ahora nos falta el último valor, que es el valor del volumen específico. ¿Cómo calculamos el volumen específico? Utilizando la ecuación de gases ideales. R por T sobre P. Perfecto. Te toca, Leonardo. R por T. ¿Donde cuánto es R para el aire? Ya le digo, voy a subir hasta acá arriba. Es 0.2870. 0.2870 kilojoule. Kilojoules por kilogramo sobre Kelvin. No, ¿Sí? sí, kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, por Kelvin. Perfecto. Entonces,
¿Cuánto nos da el volumen específico? Recuerda que la temperatura tiene que estar en Kelvin. 303. Sobre la presión, que son 5 kilopascales. El volumen específico es de 0.8696 Metro cúbico sobre kilogramo. Listo, ya definimos el estado 1. Ahora vamos para el estado 2. El estado 2 es la entrada de agua, ¿no? Nos dicen algo. Usando el agua helada a 8 grados centígrados, determine la temperatura máxima del agua de salida. Se puede decir, no nos dan la presión, ¿cierto? Pero nos dicen que es agua helada, así que podemos inferir que es agua que se encuentra en estado de líquido comprimido, ¿cierto? Correcto. Estado 2, líquido comprimido, a temperatura 2 igual a 8 grados centígrados. Entonces, a 8 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía? ¿Y cuánto es Profesor, ¿podemos B ver el sub E? ejercicio un momentico? Voy. Y saturado. Ya, profesor, gracias. Dame el valor de HF y el valor de B sub F. Ya va, que hay que también interpolar. Vale, vale. Sobre 42,20. La entalpía es de 33.62. 33.62. ¿Y el volumen específico? Y el volumen específico es de 0.001. ¿001 qué? Ya a la derecha tiene más cero. Ah, ok. Listo. Ahora el estado 3. El estado 3 es aire, ¿cierto? Pero esta vez el aire se enfrió y salió a 18 grados 18 grados centígrados. centígrados. Entonces, acá, los valores de la entalpía. 18 más 273, 291. Entonces, estoy casi 100% seguro que la entalpía va a ser cercana a 291. Correcto. Este micrófono apagado. La entalpía es de 291.14. Punto 41, perdón. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Y el volumen específico?
El volumen específico es por 0.28287 sobre la presión que se mantiene constante 0.83 517. 52. Así. Listo. Y pues lo que necesitamos es saber qué pasa con el estado 4, ¿cierto? Así que el estado 4 no lo podemos definir, tal cual, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Entonces, pasemos a una siguiente página. Entonces, vamos a plantear un balance de energía. Un balance de energía. Q menos W igual al cambio de la energía. Entonces, ¿qué hacemos, Leonardo? Entonces, en este sistema no hay trabajo. Y tampoco entra ni sale calor por fuera del intercambiador, ¿cierto? Exacto. Todo ese proceso pasa dentro del intercambiador. Correcto, o sea que el cambio de la energía es igual a 0. Correcto. Pero el cambio de la energía es debido a los flujos que entran y salen, ¿cierto? Entonces sería lo que sale menos lo que entra, ¿o no? Correcto. Entonces, ¿qué sale? Sale estado. Volvamos al dibujo. Sí, no vi, creo que eran. ¿Qué sale? Sale aire en estado 3 y sale agua en estado 4. Correcto, entonces sería M.3 por M.4. M.3 por H3 H3. más M.4 por H4. por H4. Todo eso menos, ¿qué sale? Pues los que faltan, ¿no? Exacto. Digo, que entran. M.1 por Sí, se H1 suele decir. menos M.2 por H2. Y eso es igual a 0. ¿Cierto? Ahora si hacemos un balance de masa, ¿qué sabemos? Que no me acuerdo cuál es cuál. Que la masa es igual en el estado 2 y en el estado 4. Correcto, que el M.2 es igual al M.4. Y el M.3 es igual al M.1. M.3 es igual a M.1. Correcto, entonces podemos reemplazar eso en la ecuación de energía, ¿cierto? Exacto. Entonces, M.3 por H3 más M.4 H4 menos M.1 es M.3 por H1 menos y M.2 es M.4 por H2 y eso es igual a 0. Ahora pues agrupamos términos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que esté con M.3 para un lado y lo que esté con M.4 para el otro lado. M.3 por H3 menos M.3 H1 es igual a M.4 H2 menos H2 menos M.4 H4.
Correcto. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el flujo másico de agua, ¿cierto? Correcto. El flujo másico del agua son 2 y 4. O sea que hay que despejar m.4. Entonces, m.4 es igual a m.3 que multiplica a H3 menos H1 sobre Ok. H2 menos H4. Correcto. Tenemos todo, excepto todavía el m.3 porque no lo hemos calculado, ¿cierto? Exacto. Entonces, nuestro m.3 lo podemos calcular utilizando el volumen específico del estado 1 porque nos dan el flujo volumétrico, ¿no? El flujo volumétrico es de 5 metros cúbicos por segundo. Sabemos que el volumétrico es igual a 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo másico? Másico. El flujo másico es igual a el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Flujo volumétrico sobre volumen específico 1. ¿Cuánto nos da eso? Si el volumen específico 1 es de 0.8696. Punto 8696 sobre. Oigan, una pregunta, espérate. Ah, no, aquí las embarramos, porque es que no nos piden esto y nos dan el flujo másico de agua. Contrario, nos pedían la temperatura del agua. No, pero esto sí hay que hacerlo de otra forma. Dale, ¿cuánto es? ¿Cuánto era el volumen específico? 0.8691. 1.8696. 96. Ok. Aquí está. 5.74. 75. 75. Gracias, Nicole. De nada. Ay, el amor. Este es el M.3, ¿cierto? Listo. Ahora en realidad no necesitamos el flujo másico, porque es que el flujo másico nos lo da el ejercicio. Nos dicen que el flujo másico de salida del agua es de 2 kilogramos por salida. 2 kilogramos por segundo. O sea que es 2 kilogramos por segundo. Listo. Lo que necesitamos hallar es la temperatura. Y para hallar la temperatura, ¿qué necesitamos? H4, ¿cierto? Correcto. Entonces, para despejar H4 es igual a que Teníamos que era M3 por H3 menos H1 sobre H2 menos H4. H2. No, porque ahora H2 estamos menos. despejando H4. Aquí es menos M.4 por H2 y todo esto sobre menos M.4. ¿Sí? Claro. Ah, sí. ¿Cuánto nos da? H4. 5.75. Profe, regresaría a la otra hoja.
Ya listo. C3, 191.41 menos H1, 303.2 menos M4, que es, M4 es agua. El del agua es de 2, ¿cierto? 2 kilogramos. Sí. Gracias. Eso es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. 2. Listo. H4 es igual a 67.51. 67.51 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Buscamos, como teníamos agua fría, probablemente no haya existido un cambio de fase, porque miren que el aumento de la energía con respecto al estado inicial es muy pequeño, pasó de 33 a 61, ¿cierto? Entonces, como probablemente no hubo un cambio de fase, porque no hay ningún HG a 60 y pico, ¿cierto? Lo más probable es que se haya mantenido el líquido comprimido. Ahora, buscamos dos temperaturas entre las que se encuentre este valor y esa sería la temperatura. Entre las que se encuentre este HF. Voy. Vamos. Vamos a ver. 67. Ya está. ¿En cuál tabla? En la 4. Ajá. En la tabla de temperaturas. Porque estamos buscando temperatura para un líquido comprimido. 51 menos 62.82 sobre 83. Quince. Ya, bro. La temperatura es de 16.081. 16. Punto Para esta entalpía, la temperatura es 0.81 16.081 grados grados. centígrados. Perfecto. Y listo. Así se resuelve ese ejercicio. ¿Necesitan que me devuelva para tomar los datos? Sí, profe. Esto es amor.
Tuturu, tuturu. Ya va, profe. Tuturun. Ajá, ya paso. Sí, ya, bro. Sí, profe, ya. Voy a devolver un momento. Gracias. Ya, ahora sí. Ya, profe. Listo. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Leonardo, ¿me recuerdas al final? Bueno, profe. Ahora, este ejercicio. Una casa tiene un sistema eléctrico de calefacción formado por un ventilador de 300 vatios de potencia y un elemento calefactor de resistencia eléctrica colocados en un ducto. Por el ducto pasa constantemente aire a un flujo de 0.6 kilogramos por segundo y su temperatura aumenta 7 grados centígrados. La tasa de pérdida de calor del aire en el ducto se estima en 300 vatios. Determine la potencia del elemento calefactor de la resistencia eléctrica. Tun, tutun, tun, 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 tutun. Turururun. Tun, tun, tutun, turururun. ¿Quién me quiere ayudar aquí? Ajá, ¿quién me quiere ayudar? Tú, Cristian. Yo, profesor. Listo. Sí. Ve dictándome por favor los datos. Por favor, ve dictándome los datos. El, el, el aire está, Desde el es comienzo, desde aire el comienzo. primero. Una casa tiene un sistema eléctrico de calificación formado por un ventilador de 300 vatios de Listo, potencia. entonces, Un ya elemento va, ya va, ya va, calefactor ya va, de ya va, ya va, resistencia. ya va, ya va. Ah, ok.
Entonces, la potencia del ventilador son de 300 vatios. Cristian, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el sistema de calefacción le está dando calor a la casa. No, se está diciendo que es un ventilador que mueve el aire. O sea, que el ventilador está ejerciendo trabajo sobre el aire. Entonces, negativo porque calienta el aire Negativo porque está entrando al sistema. entrando. Menos 300 vatios. Perfecto. Sigue, por favor. Y un elemento calefactor de resistencia eléctrica colocados en un ducto. Por el ducto pasa constantemente aire a un flujo de 0.6 kilogramos por segundo. M punto es igual a 0.6 kilogramos por segundo. ¿Listo? Y su temperatura aumenta a 7 grados. El delta de temperatura es de 7 grados centígrados. La Ajá. tasa de pérdida de calor del aire en el ducto se estima en 300 vatios. O sea, Q punto es también 300 vatios. ¿Positivos o negativos? Positivo porque sale. No. Negativo. Recuerda que el calor es lo inverso del trabajo. Negativo porque sale. ¿Correcto? Porque antes era negativo también. Porque el otro es trabajo. Porque el otro es trabajo. ¿Y cómo se identifican cuando es trabajo y calor? Porque el trabajo implica movimiento. El calor no implica movimiento. ¿Listo? ¿Y cómo se sabe que el primero era movimiento? Porque un ventilador... ¿Cómo produce trabajo un ventilador? El ventilador se tiene que mover, ¿no? No, es que pensé que abajo también era un ventilador. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Perfecto. Determine entonces, nos piden la potencia del elemento calefactor, o sea, la potencia de la resistencia. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces ya podemos dejar el enunciado atrás. Y ahora cuéntame, ¿qué hacemos? Cristian. Estoy pensando. No habría que buscar los datos del aire a 7 grados. No, porque en realidad a ti te están diciendo que el aire sale a 7 grados. Te están diciendo que el aire aumenta su temperatura en 7 grados. O sea que si supongamos que el aire estaba a 10 grados, cuando salió del ducto salió a 17 grados. Es un ejemplo. ¿Ya? Okay. El tomate de decisión necesita lo de Luisa Subte. Correcto, Nicole, porque te están dando una diferencia de temperatura, más no te dan unas temperaturas específicas. Así que la única forma de resolverlo es a través de los C sub P. Así que, Bravo, Cristian, Nicole. ¿Del qué?
del C sub P del calor específico. Entonces, por favor, Cristian, busca el calor específico del aire. Eso sale en las primeras tablas, ¿no? Sí. Ok. Aire. Mm. Uno. ¿Ah? No, nada, dale. 1.005. El C sub P, ¿sí? Sí, sub P, sí. Ok. Kilojoule, kilogramo, grado centígrado, ¿cierto? Allá está Kelvin, pero ya aquí hablamos de eso y da exactamente lo mismo. Ok. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, mm, No hay una fórmula que tiene que ver con lo del cambio de la entalpía o de la energía, no sé, y relacionar el flujo másico, el cambio en la temperatura y el C sub P. El balance de energía. Bueno, entonces es el cambio de la Habría que hacer, entalpía igual al flujo habría que másico por el hacer, que se está corriendo. habría que hacer un balance de energía. Q menos W es igual al cambio de la energía. Recordemos que cuando hablamos de C sub P, el M punto, más bien, recordemos que cuando hablamos de C sub P, cuando hablamos de H2 menos H1, es como si tuviéramos C sub P que multiplica a T2 menos T1, donde esto es delta T, ¿cierto? Que recuerden que la entalpía no es más que el C sub P, el calor específico, por la temperatura. ¿Sí o no? Correcto, bro. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Cristian? reemplazar. Reemplazamos, correcto. Entonces, Se pondría el W que tenemos arriba, ¿no? pero faltaría otra cosa. Recuerda que Q es igual a la sumatoria de todos los Q. Y el trabajo es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Entonces empecemos por el trabajo. ¿A qué es igual el trabajo en el sistema? A los menos Es igual. 300 vatios menos el W sub R. ¿Y por qué menos? Este también entra al sistema. Correcto. Menos el trabajo de la resistencia. Es correcto. Entonces ahora sí podemos reemplazar directamente. Podemos decir que el calor, esos son menos 300 vatios, ¿cierto? Menos 300 vatios. Menos con menos da más 300 vatios. Menos con menos da más el trabajo de la resistencia es igual a ¿qué?
al calor cambio de la- específico por 7 A, grados. a M punto, al flujo másico, porque si no nos quedaría en función de, nos quedaría en kilojoules, y eso está en vatios, así que no tiene sentido, ¿cierto? A 0.6 kilogramos por segundo, que multiplica al C sub P, que es, ¿cuánto fue que era? 1.005 1.005. kilojoules sobre kilogramo, y eso multiplica a, esto por grado centígrado, 7 grados. 7 grados centígrados. Ahora, aquí, curiosamente, estos dos valores se cancelan, ¿cierto? Entonces, no habría que convertir estos a kilovatios. Pero en teoría, si no se cancelaran, esto habría que dividirlo entre 1000, esto también entre 1000, para que concordaran con los kilojoules de aquí. ¿Cierto? ¿Qué cosas habría que dividir entre mil? Ya el lado derecho está en kilovatios. Ya el lado derecho, sí, ya el lado derecho te va a dar en kilovatios. Estos datos de acá de la izquierda están en vatios. O sea que en teoría estos dos habría que dividirlo entre 1000, este también entre 1000, pero como se cancelan, ¿cierto? Porque uno es 300 y uno es menos 300 y el otro es más 300, en teoría ya el valor de aquí nos va a dar de una en kilovatios, porque el lado derecho todo está en kilovatios. ¿Sí es claro? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, ¿cuánto nos profe. da la potencia de la resistencia? 4.221. 4.221 kilovatios. Y listo. Facilito, ¿no? Breve. Breve y cortitico. Copien y me avisan para continuar, porque ahora vamos a empezar con un tema nuevo. Un tema que a mí en lo personal me parece de las cosas más divertidas de la termodinámica. Y tal vez a muchos les guste.
Ah, ya. Sí, profe, ya. Sí, profesor. Vamos a ver qué dice la Wendy. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, con esto terminamos la temática de sistema abierto. Y con esto también terminamos la temática de la primera ley de la termodinámica. Hasta aquí ya ustedes deberían ser unos expertos en el manejo de la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? Entonces, para finalizar el curso, vamos a hablar de la última temática. Vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Y les pido que tengan mucha concentración, porque la segunda ley de la termodinámica tiene mucho, sobre todo, teoría, ¿cierto? Y hay que comprender muy bien la teoría para saber de lo que estás hablando. ¿Correcto? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de la segunda ley de la termodinámica? ¿Alguien sabe algo de ella? Usted dijo que fuéramos investigando sobre lo de Kevin Plan y Sobre los Gauss. enunciados. Correcto, sí, pero eso va más adelante. Esto todavía es la base de la... Mejor dicho, yo creo que con eso empezamos la próxima clase porque con la hora que queda no nos da tiempo. Nos da tiempo hoy de hacer... de explicar la teoría y próxima clase hacer ejercicios. Entonces, ¿sabe alguien acerca de la segunda ley de la termodinámica? Pues no es la que se encarga de estudiar la dirección de los procesos. No era lo de la, no era lo de la entropía. Lo de la entropía. Sí, la entropía simplemente es una propiedad que surge a partir de la segunda ley de la termodinámica, pero de eso exactamente no es lo que habla la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es más bien enfocada a lo que nos acaba de decir Nicole, y es que se encarga de dos cosas principales. Primero, de hablarnos de la dirección de los procesos y segundo, hablarnos de la calidad de la energía. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Entonces, hablemos un poquito de la introducción de la segunda ley de la termodinámica, y es que todos sabemos, desde la primera ley, sabemos que la energía es una propiedad que se conserva, ¿cierto? Y no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de la termodinámica. Entonces, podremos concluir, ¿cierto?, que para que un proceso exista, simplemente tiene que cumplir la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, quiero poner dos ejemplos muy importantes. Digamos que tenemos un café caliente, ¿cierto? Una taza de café que está hirviendo. Tenemos una taza de café que está hirviendo. Mira, ¿cómo será que está hirviendo? Que está botando aquí vaporcito, ¿cierto? Después de un tiempo, esa taza va a estar al clima, ¿cierto? Pero después de un tiempo,
esa taza otra vez se va a calentar. Si todo esto sucede en exposición ambiente, ¿cierto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque nunca me ha pasado en la vida, así que digo que no se puede. Nunca te ha pasado en la vida, pero cumple la primera ley de la termodinámica, porque de un balance de energía, en el primer caso la energía salió, en el segundo caso simplemente la energía entró. Pero eso no pasa en la vida real. Ok, eso no pasa en la vida real. Eso es una de las razones que estudia la segunda ley de la termodinámica, el sentido de los procesos, hacia dónde van las direcciones y el orden lógico que debe ocurrir. Obviamente, un café expuesto al ambiente, ¿cierto? Un café expuesto al ambiente nunca, o en teoría nunca, se va a volver a calentar, ¿cierto? Él simplemente tiende a enfriarse en función del tiempo, ¿cierto? Exacto. Correctísimo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Imaginémonos que tenemos una caja, ¿cierto? Imaginémonos que tenemos una caja que se encuentra completamente aislada. Una caja que se encuentra completamente aislada. ¿Cierto? Adentro de esta caja, lo único que puede entrar es energía en forma de transparencia, que estoy aquí tratando de fajarme con los dibujos. Entra energía en forma de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un ventilador que tiene unas aspas, ¿cierto? Y a ese ventilador, de este lado, hay enrollado una cuerda que tiene una pesita. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Qué va a ocurrir cuando soltemos esa pesita? ¿Qué va a ocurrir dentro del sistema aislado? Se calienta. El ventilador comenzará a generar trabajo. Es correcto, y eso va a hacer que se caliente el aire, como acaba de decirnos Cristian, ¿cierto? Sí. Exacto. Perfecto. Ahora vámonos para un segundo caso. Ahora imaginémonos el caso final, que es el caso donde ya se ha estirado todo el cable, ¿cierto? Y nos queda... Un momento. Y nos queda... Ya está estirado todo el cable, ¿cierto? Ah, me salí sin querer. Qué pereza hacer dibujos aquí. Yo no sé cómo hay gente que hace dibujos espectaculares en estas cosas. ¿Y usted qué está usando ahí, profe? Una tablet. Una tablet. Bacano. Que no se preocupe, profe, no lo vamos a boletear ni nada. El profesor debe ganar. Esos dibujitos están melos. ¿Cómo? Esos dibujos están melos.
El profesor Ahora- debe ganar los dibujos en pinturillo. Ojalá. Ahora, listo. El segundo caso ocurre y es que se ha estirado toda la pesa y este cuarto está caliente, ¿cierto? Ha aumentado su temperatura. Ahora, por lógica podemos deducir que como esto está caliente, la energía se va a devolver a través del eje y va a empezar a arrollar la pesa, ¿sí o no? Sí. ¿O ustedes qué opinan? No, no. No, porque es que el No, calor no se puede convertir en trabajo. o sea, el trabajo se puede volver calor, pero calor no. Correcto, ya estamos hablando un poco más en términos de la segunda ley de la termodinámica. Nuevamente, la segunda ley de la termodinámica se encarga de estudiar el sentido de los procesos. Y este proceso, pues, no tiene sentido en la naturaleza, ¿sí o no? Exacto. Es correcto. Entonces vamos a seguir conversando. Igualito a los dibujos que tenía ya, ¿no? No, este está un poquito más, está maluquito. Más feo. No lo de usted, tan pelle. Totalmente. Entonces, la primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de los procesos y es lo que permite las restricciones de la segunda ley de la termodinámica. Hay procesos que naturalmente no pueden existir, aunque físicamente, gracias a la segunda ley de la termodinámica, en teoría son posibles. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se puede detectar este tipo de violaciones? A través de una propiedad que se llama entropía. No vamos a hablar de ella numéricamente, ¿cierto? Porque esto no compete en este curso. Sin embargo, quiero que investiguen, porque al final quiero que ya tengan leves conocimientos de la entropía, por lo menos para saber qué les indica, porque quiero colocarles unos videitos que yo sé que les van a gustar. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ojo, ya hablamos de la dirección de los procesos, pero simplemente la energía no se limita solamente a la dirección de los procesos. Yo hablé también de que la segunda ley de la termodinámica también evalúa lo que es la calidad y la cantidad de la energía. ¿Cierto? Entonces, se habla de mayor cantidad de energía a altas temperaturas. Quiere decir que si una fuente de energía se encuentra a alta temperatura, hay una posibilidad más fácil de que esa energía se pueda transformar en trabajo, a diferencia de una energía que se encuentra a temperatura ambiente. ¿Correcto? A eso se le llama calidad. ¿Por qué calidad? Porque de una misma fuente, digamos que dos fuentes que tengan exactamente la misma cantidad de energía, hay una fuente que tiene mayor calidad, ¿cierto? Y es la que se encuentra a mayor temperatura, porque yo tengo la capacidad de extraer más energía. ¿Cómo así, profe? Imaginémonos que, no sé, el caso del aire. Si el aire nosotros tenemos energía, el aire a 25 grados centígrados, ¿cómo podemos calentar algo con eso? ¿Cómo podemos aprovechar esa energía? No se puede. Lo único que se puede hacer es calentar algo que esté aún más frío que eso. Derretir un hielo. Derretir un hielo. Derretir un hielo, por ejemplo. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, agua a 100 grados centígrados, eso es más útil, ¿o no? Porque con eso puedo cocinar, con eso puedo hacer muchas otras cosas que no se puede hacer con el agua ambiente. Un tren a vapor. Correctísimo. A eso se le denomina calidad de la energía. ¿Ya?
Y obviamente, pues cantidad, pues ya se refiere a la cantidad de energía que tiene un sistema. Entonces, vamos a hablar, quiero hablar en términos para que ustedes me entiendan. Esto es hablar para que hablemos en el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, dentro de los ejercicios de la termodinámica, mejor dicho, dentro de ejercer de la segunda ley de la termodinámica, es recomendable tener puntos desde donde se escoja energía y hacia donde va la energía hipotéticamente. Esos puntos se denominan depósitos de energía térmica. ¿Ya? Ahora, no necesariamente un depósito tiene que ser algo gigante. Por ejemplo, un depósito de energía, ¿cierto? Es el combustible. El combustible es un elemento que almacena mucha energía y cuando se quema dentro de un motor, ¿cierto? Hay una gran cantidad de energía que se puede extraer de ese punto. A eso se le puede considerar un depósito de energía térmica. ¿Por qué? Porque permite tener altas temperaturas de las cuales se puede extraer energía. ¿Correcto? Una batería cuenta. Como depósito de energía, sí. Como depósito de energía térmica, no tanto. ¿Ya? Porque no entra dentro del caso de la termodinámica. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Cómo se identifica térmico de cuando hay algo temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el depósito más importante de nuestra Tierra? El núcleo. No. El agua. El agua. El sol. No, El el agua. sol. El sol. El Porque sol. todavía no he hablado de las direcciones. Estoy hablando de depósitos de energía, que es lugares de donde proviene o hacia donde va la energía. Ah, ya. Claro. Depósito de energía, nuestro depósito de energía térmica más importante es el sol, porque es el que nos provee, ¿cierto?, la energía térmica para poder subsistir. Más, sin el sol no existiría nada aquí en la Tierra. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Ahora ya vamos a hablar o vamos a separar dos tipos de depósitos de energía diferentes. Un depósito que suministra energía en forma de calor, ojo, en forma de calor, se llama fuente. Y otro que absorbe energía en la forma de calor se llama sumidero. ¿Ya? O sea que el sol, ¿qué es? Una fuente. Una fuente. Una fuente. Y el más grande sumidero de la Tierra El agua. El agua. es el agua, El mar, específicamente los océanos. ¿Listo? ¿Es Como el claro océano entonces? Caribe. Correcto. ¿Es claro a lo que quiero llegar? Sí. Desde donde se obtiene la energía se llama fuente y hacia donde va la energía se llama sumidero, hacia donde se deposita, hacia donde se desecha, hacia ya donde no se va a usar más nunca. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, tenemos que hablar también de algo que se llama las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son aquellas máquinas que convierten este calor que proviene de las fuentes, ¿cierto?, en trabajo que se requiere para utilizar ciertos dispositivos. ¿Sí o no? ¿Bien o no? Sí. Sí, bro. Ahora, Sí, para bro. que una máquina térmica se pueda llamar máquina térmica, debe cumplir 4 criterios específicos y me permito leerlos. Primero, deben recibir calor de una fuente de temperatura alta, ya sea energía solar, de un horno, por ejemplo, que sea de origen con combustible de origen de petróleo, un reactor nuclear, etc. 2.
convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria. ¿Qué es una flecha? ¿Ustedes ven mecánica de fluidos o no? No, señor. Ok, No, profe. entonces es bueno que se lo explique. Una flecha, ¿cierto? Es todo trabajo asociado al giro de un eje. No, no es como los molinos de viento. Es correcto, se llama trabajo de flecha. Es todo trabajo asociado al movimiento de un eje. ¿Correcto? Por ejemplo, una turbina, ¿cierto? Recibe energía del agua y lo transforma en trabajo de flecha porque empieza a girar. ¿Ya? Profe, ¿y por qué es necesario que, o sea, que tenga que convertir parte de ese calor en trabajo? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que, porque esa es la idea, ¿no? La idea de la máquina térmica es convertir el calor en trabajo. Directamente no se puede convertir el calor en trabajo, entonces hay que utilizar equipos que permitan hacer eso. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Sí. Perfecto. Tercero, rechazan calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, ya sea la atmósfera, los ríos, etc. Y cuarto, ¿Cómo así el tiene, tercero? ¿Cómo así hacia un sumidero de baja temperatura? si obtiene la energía de un punto de alta temperatura, tiene que, la energía que no utilizó, tiene que enviarla siempre a un lugar de baja temperatura. Por ejemplo, el aire, los ríos, etc. ¿Ya? Pero ¿cómo así rechazan el calor de desecho? Rechazan el calor que no se pudo utilizar para generar potencia. ¿Ya? Eso se llama calor de desecho. ¿Listo? Creo que sí. Perfecto. Y finalmente, y esto es súper importante, porque de esto se basa en que se cumplan ciertas leyes o no, es que una máquina térmica siempre tiene que trabajar en un ciclo. ¿Cómo así el ciclo? O sea que su punto inicial es el mismo punto final. ¿Ya? Ahí no tiene un ejemplo de eso. Un aire acondicionado. Un aire acondicionado, ¿cómo funciona? Sale del... Espérate, evaporador. ¿Qué pasa? El calor llega al evaporador. ¿Qué es el evaporador? El evaporador es el aparato que ustedes tienen dentro de su cuarto, ¿cierto? El evaporador es el rectángulo que se pone en el cuarto, ¿no? Ajá, el mini split, por así decirlo. El que va en el cuarto, ¿cierto? De ahí pasa a un compresor que eleva la presión del sistema. De ahí pasa a un condensador. ¿Qué hace el condensador? Saca el calor que adquirió del cuarto. Y del condensador pasa a una válvula de estrangulamiento, ¿cierto? Para poder disminuir la presión y nuevamente pasa al evaporador y se repite el ciclo infinitamente. Eso es un ciclo. ¿Ya? Coge calor, saca calor. Coge calor, saca calor. Coge calor, saca calor. Eso es un ciclo. Un aire acondicionado es una máquina térmica. ¿Ya? La nevera también sería una máquina térmica. Sí, porque la nevera hace exactamente lo mismo que el aire acondicionado, solamente que en un Al cuartico revés. más. No, de la misma forma, porque ¿cuál es el cuarto que enfría la nevera? Pues el espaciecito de adentro. ¿Cuál es el cuarto que enfría el aire acondicionado? El cuarto. Funciona exactamente igual. Mejor dicho, lo que ustedes tienen en su cuarto es una nevera a más escala. Matemáticamente y desde el punto de vista de la termodinámica funciona exactamente igual.
¿Ya? Ok, sí. Perfecto. Entonces ya establecimos qué hay que tener para que se cumpla una máquina térmica. Entonces, el esquema de la Tengo una derecha. pregunta. ¿Sí? ¿Un horno contaría como máquina térmica? No, un horno no cuenta como máquina térmica. Porque no trabaja en ciclo. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ahora, el esquema que está aquí a la derecha, ¿cierto? Es un esquema que representa el funcionamiento de una máquina térmica. Entonces, tenemos una fuente de alta temperatura, ¿cierto? Esa fuente de la alta temperatura le transfiere un calor a mi máquina térmica. Esa máquina térmica toma una porción de ese calor y lo convierte en trabajo, ¿cierto? Y la otra parte que no se pudo aprovechar en trabajo sale en forma de calor de salida hacia un sumidero. Un sumidero que es una fuente, un depósito de energía de baja temperatura. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces, las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren algo que se llama fluido de trabajo, ¿cierto? Que es el fluido que va a hacer las transformaciones energéticas del proceso. Por ejemplo, ya que tenemos el ejemplo del aire acondicionado, el aire acondicionado, su fluido de trabajo, ¿cuál es? El refrigerante. ¿Ya? ¿De qué se encarga el refrigerante? De tomar el calor del lugar que se quiere refrigerar y enviarlo hacia afuera. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces hablemos de cómo funciona una máquina térmica desde el punto de vista interno. Una máquina térmica normalmente, aparte del trabajo completo que sale, ¿cierto? Ella toma una parte para su propio funcionamiento. Entonces tenemos que hablar de un trabajo total producido y un trabajo neto. ¿Qué es el trabajo total? El trabajo total es, por ejemplo, si tenemos esta máquina térmica que vemos aquí, ¿cierto? Que es un ciclo de una turbina, y la turbina es la que arroja potencia, pero la bomba también tiene que consumir potencia, ¿cierto? Entonces, el trabajo neto, ¿cierto? No es más que el trabajo que entra, ¿cierto? El trabajo consumido por la bomba, menos el trabajo producido por la turbina. ¿Listo? Listo. Esto también puede ser expresado como, o puede ser expresado en función de la cantidad de calor que entra y sale del sistema. De tal forma de que el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Anoten esas cositas. Son primordiales. ¿Puedo continuar? Hola, ¿puedo continuar? Sí, señor. Sí, profe.
Perfectísimo. Ahora, una de las situaciones que ocurre con las máquinas térmicas, ¿cierto? Es que el calor que sale, ¿cierto? El calor de desecho que hablaba Cristian, el calor que se va a un sumidero, nunca, en la naturaleza, nunca puede ser cero. ¿Cierto? De esta manera, la salida neta de trabajo de una máquina térmica siempre es menor que la cantidad de calor que ingresa a esta. ¿Cierto? Sí, profe. A modo grosso, nunca puede haber una máquina, ¿cierto?, que no deseche calor hacia un sumidero. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, la fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto es una medida del desempeño de una máquina térmica y a eso se le denomina eficiencia térmica. Básicamente es la proporción de trabajo que se puede transformar en función del calor que le entra a esta máquina. Por ejemplo, veamos las dos máquinas térmicas que tenemos aquí. La primera máquina térmica, ambas trabajan bajo la misma fuente y el mismo sumidero, ¿cierto? Ambas reciben 100 kilojoules. ¿Sí o no? Correcto. Y la primera genera 20 kilojoules y la segunda genera 30 kilojoules de potencia. La primera desecha 80 kilojoules y la segunda desecha 70 kilojoules. ¿Cuál máquina térmica es más eficiente bajo las mismas condiciones? La segunda. Correcto, porque tiene una capacidad de generar más potencia con el mismo calor. ¿Sí o no? Correcto. Perfecto. Ahora, para las máquinas térmicas, recuerden que anteriormente ya habíamos definido qué era la eficiencia, ¿cierto? Entonces, para las máquinas térmicas, la salida deseada es la de trabajo neto. O sea, ¿qué se desea o qué es útil? El trabajo neto. Mientras que la entrada requerida, ¿cierto?, es la cantidad de calor. Recordamos la fórmula de eficiencia, ¿cierto? Útil sobre entrada. ¿Sí o no? Hola. Sí, señor. Está viendo la ecuación. Teniendo en cuenta eso, entonces la eficiencia de una máquina térmica se puede traducir en trabajo neto sobre calor de entrada. Ahora, el trabajo neto ya habíamos definido que es calor de entrada menos calor de salida, ¿cierto? Por lo tanto, se puede pasar de la primera ecuación a la segunda ecuación haciendo esa sustitución. ¿Por qué? Porque calor de entrada menos calor de salida sobre calor de entrada sobre calor de entrada queda 1, menos calor de salida sobre calor de entrada. Y listo. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Porque hay un 1. Porque cuando tú reemplazas el trabajo neto queda Q de entrada menos Q de salida sobre Q de entrada. Q de entrada con Q de entrada, 1. Y el menos Q de salida sobre Q de entrada es lo que queda aquí. Ok. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar o vamos a ponerle nombre a estos calores y a estas temperaturas, ¿cierto? Ahora, el depósito de alta temperatura, ¿cierto? Normalmente uno se refiere a él como depósito de alta y está representado por la letra T sub H, como se muestra aquí.
¿cierto? El calor que se transfiere desde el depósito de alta temperatura hacia la máquina térmica se llama calor de alta. Y es representado por Q sub H. ¿Listo? Listo. El trabajo transferido desde la máquina térmica hacia el depósito de baja temperatura se denomina calor de baja, porque es de baja temperatura. Y se representa con la letra Q sub L. Y el depósito de baja temperatura se denomina el depósito de baja o sumidero de baja, o aquel también se le llama fuente y se representa con la letra T sub L. ¿Listo? Fuente o depósito de alta, sumidero o depósito de baja. Y se representa con la letra T sub L, el depósito de baja. ¿Listo? Listo. Utilizando esa nomenclatura, las ecuaciones anteriores, miércoles, bueno, ahí hice un rayón sin querer. Ups. Miércoles, espérense que se enloqueció el pad mouse. Espérense. Ya. Las ecuaciones anteriores se reescriben igual bajo la nomenclatura que acabamos de establecer. ¿Sí o para qué? Sí. Muy bien. Para llamar gente o Entonces ya hablamos de cuál es la función de la eficiencia, que es una medida de qué tan eficiente se comporta una máquina térmica, es decir, qué máquinas térmicas trabajan mejores que otras, ¿cierto? Entonces, si hablamos de máquinas térmicas muy comunes, los motores automóviles, los motores ordinarios de gasolina tienen una eficiencia de máquina térmica de alrededor del 25%, los motores diésel tienen una eficiencia de alrededor del 40% y centrales eléctricas a gas tienen eficiencias de alrededor del 60%. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Dice, ¿Quién tiene el micrófono abierto? A ver. Sebastián. Listo. Perfecto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Pero una pregunta sobre estos porcentajes. O sea que si, digamos que un motor ordinario tuviera una mayor eficiencia, necesitaría menos combustible, ¿cierto? Total. Para lograr la misma potencia necesitaría menos combustible. Perfecto. Entonces, aquí ya viene la parte de ejercicios. Por favor, hagan este ejercicio súper sencillo. Háganlo en su casa para el lunes empezar con esto, ¿cierto? Y les recuerdo, por favor, estudiar acerca de los enunciados de Clausius y Kelvin Planck, porque la próxima clase
voy a preguntar acerca de ellos. No solo es leerlos, sino entenderlos. ¿Qué es la tasa de rechazo? El calor de rechazo. Calor de rechazo. O sea, lo que no se usa. La salida de la potencia neta es de 30 megawatts. Es correcto. La eficiencia térmica es de... Ay, no voy a buscar el calculador. No, mira. 0.37.5. Bueno, ya hicieron el ejercicio, entonces vamos a darles otro. Super equipo de Nicole y yo. Hagan este. Para eso tienen que investigar qué es poder calorífico. ¿Qué es qué? Ah, poder calorífico. El poder calorífico, correcto. Es la, no sé, sea como la cantidad de energía o unidad de masa, ¿no? Averigüen. Ahí les dejo este ejercicio para que lo hagan. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Y con esto entonces terminamos la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar.